1:06. Vamos con la segunda parte de esta edición de martes de Más de Uno Guipúzcoa y vamos con nuestro consultorio médico en Onda Cero Guipúzcoa. Y además hoy tenemos con nosotros al doctor Francisco Zozaya, que es médico especialista en el aparato digestivo de Policlínica Guipúzcoa, al que saludamos ya. Francisco, Eguerdión, muy buenas. Hola, buenos días. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Lo mismo, gracias por acompañarnos para hablarnos además hoy sobre la endoscopia del tercer espacio. ¿Les explicamos a los oyentes qué es esto de la endoscopia del tercer espacio, doctor? Bueno, en primer lugar, para poder explicar qué es la endoscopia del tercer espacio, deberíamos conocer qué es el tercer espacio. Muy bien. Por situarnos, el primer espacio es el interior del tubo digestivo, el interior del esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. El segundo espacio es el interior del abdomen, el territorio donde, por explicarlo de una manera sencilla, trabajan los cirujanos, que es donde se encuentra el esófago, estómago e intestinos y los órganos pues tipo riñones, hígado y páncreas. Y el tercer espacio es un espacio teórico, es un espacio que se encuentra en el interior de la pared del tubo digestivo. Por simplificar un poquito, toda la pared del tubo digestivo, tanto sea la del esófago, estómago o intestino, está compuesta por 3 capas, una más superficial, que es la que vemos desde el interior del tubo digestivo, que se llama mucosa, una más profunda, que es la muscular, y una capa intermedia, que es la capa submucosa. Lo que hacemos en la endoscopia del tercer espacio es, bien entrando por la boca o bien entrando por el ano, es decir, sin necesidad de cicatrices, vamos a hacer una pequeña incisión en esa capa superficial, introduciéndonos en esa capa intermedia, que es la capa submucosa, que la vamos a ir disecando, la vamos a ir cortando, haciendo un túnel, como un minero en una mina, que le quedaría pues una capa por encima, que sería la capa superficial, y una capa por debajo, que sería la capa mucosa. Y lo que vamos es quitando esa capa submucosa, abriéndonos un espacio, y eso sería el tercer espacio. Muy bien. ¿Y cuándo está indicada esta técnica en un paciente? Bueno, por simplificar un poquito, diríamos que tiene 2 aplicaciones en práctica clínica. Una es para el tratamiento de trastornos que ocurren en el esófago, como sería la calasia. La calasia es un trastorno que provoca una hipercontracción de la musculatura que rodea el esófago, y esto nos lleva a una dificultad de tragar, y por esta endoscopia del tercer espacio hacemos una técnica que se llama POEM, que consiste en hacer ese túnel que hemos hablado por dentro de la pared, quedando expuesta esa capa muscular, que la cortaremos en un segundo tiempo para que el músculo pierda fuerza y se relaje. Esta sería una de las aplicaciones. La otra aplicación principal sería en una técnica que se llama disección submucosa endoscópica, que lo que nos va a permitir es quitar lesiones que afectan a la capa más superficial, a la capa mucosa, que son lesiones de un tamaño significativo, que hasta hace poquito tiempo estábamos obligados a remitirlos a cirugía, y que hubiese que hacerles una cirugía con las correspondientes cicatrices y el disconfort de una recuperación más lenta. Ahora, entrando por la boca o por el ano, podemos quitar estas lesiones en una única pieza, en bloque, lesiones de mayor tamaño, con una recuperación inmediata y pudiendo analizar esa lesión en su totalidad. ¿Es una técnica que se utiliza desde hace poco tiempo? ¿Desde hace cuánto tiempo se utiliza en la práctica clínica, doctor? Bueno, esta es una técnica que se empieza a realizar en torno al año 2015 de una manera rutinaria ya en los países asiáticos. Sí. Y progresivamente se ha ido distribuyendo por todos los demás territorios, y en Europa, ya es una técnica extendida, aunque, aún tiene mucha capacidad de crecimiento. Por poner un ejemplo, a nivel del País Vasco, esta técnica que hemos dicho, el POEM, para el tratamiento de las enfermedades esofágicas, en Policlínica Guipúzcoa hemos sido pioneros a lo largo del último año y medio, y progresivamente a lo
lo largo de este año y medio, pues ya estamos pudiendo ver cómo se empieza a realizar en otros centros, se empieza a realizar también en Osakidetza, pero bueno, claro, es relativamente novedosa esta técnica. Lo digo sobre todo por saber lo que ha aportado en el diagnóstico, que imagino que mucho, y en el tratamiento de las enfermedades digestivas. Mucho, ¿no? Pues efectivamente, hasta el momento, como te comentaba hace un poquito, había lesiones que por su tamaño nos veíamos obligados a derivarlas a una cirugía, y a día de hoy se pueden quitar, se pueden resecar de una manera no invasiva, sin que haya cicatrices y con una recuperación prácticamente inmediata por vía endoscópica. Y de cara al diagnóstico, bueno, pues también nos permite tener la pieza, la lesión en su conjunto para poder ser analizada. Respecto a la otra aplicación que hablábamos de esos trastornos a nivel de la musculatura del esófago, eran pacientes que muchos de ellos no tenían una alternativa terapéutica porque el acceso al esófago es muy complejo desde el punto de vista quirúrgico, y bueno, pues había un porcentaje de pacientes que no les podíamos aportar un tratamiento definitivo o curativo. A día de hoy estos pacientes mejoran de un día para otro, pudiendo comer con normalidad. Hablando precisamente de pacientes, ¿para qué tipo de pacientes está indicada especialmente la endoscopia del tercer espacio, doctor? Bueno, por un lado tenemos un subgrupo de pacientes muy claro, que son aquellos pacientes que tienen una dificultad para tragar, es decir, una disfagia, y que han sido diagnosticados de un trastorno motor a nivel del esófago que le provoca esa contracción de la musculatura, esta enfermedad se llama acalasia. Estos pacientes claramente se benefician de la endoscopia del tercer espacio mediante la técnica de POEM, y luego aquellos pacientes que tienen lesiones a lo largo del tubo digestivo, principalmente en esófago, estómago e intestino grueso, los conocidos por todos como pólipos del colon, aquellos pólipos de mayor tamaño que hasta hace poquito tiempo los mandábamos a operar o los quitábamos de forma fragmentada, ahora los podemos quitar por vía endoscópica y en una única pieza, en bloque, para poderlos analizar de la mejor manera posible. Espacio de Medicina, nuestro consultorio médico, hoy con el doctor Francisco Zozaya, médico especialista en aparato digestivo de Policlínica Guipúzcoa, y que nos está hablando de la endoscopia del tercer espacio. Desde la perspectiva de la experiencia del paciente, ¿cuánto viene a durar aproximadamente? No sé si necesita sedación, qué tipo de recuperación. ¿Cómo se realiza esta técnica de endoscopia, doctor? Bueno, esta endoscopia, en función de la localización donde la vayamos a realizar, es decir, si la realizamos en esófago o en estómago, por seguridad lo haremos bajo una anestesia general, con el paciente intubado. Si lo hacemos por vía anal, porque la lesión que queremos resecar, la lesión que queremos quitar está en el colon, no requeriría una anestesia general, podría valer con una sedación como en una colonoscopia, en una gastroscopia convencional y diagnóstica. Y la recuperación es inmediata. Como el paciente no tiene cicatrices, el paciente se despierta estando perfectamente, y es más, en muchos centros empiezan a ser pacientes en el que este procedimiento se llega a hacer incluso de forma ambulatoria, aunque lo normal es quedarnos ingresados 24 horas en observación. Ese es uno de los, bueno, no sé si será el único, pero es uno de los beneficios de esta técnica frente a otras más invasivas, doctor. Efectivamente, esto lo que nos aporta es que pues una confortabilidad al paciente total, una recuperación inmediata, vamos a poder recuperar nuestro ritmo de vida al día siguiente del procedimiento, haciendo una vida estrictamente normal. Bueno, pues esa es la recuperación para los pacientes después de estos procedimientos. Pues para cualquier consulta, en caso de que pues estemos dentro de ese marco de pacientes, lo único que tenemos que hacer es ponernos en contacto con el servicio del aparato digestivo de Policlínica Guipúzcoa, llamando al 943 50 20 49. Francisco Zozaya, gracias por atendernos y por aclararnos las dudas, y hasta una próxima ocasión, que seguro que volveremos a escucharnos pronto. Muchas gracias a vosotros y nos mantenemos en contacto. Gracias, hasta pronto, agur. Hasta pronto, agur. 1:16.